Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos todos. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante de gestión de intangibles. Entonces, arrancamos. El tema de hoy es Activos cómo intangibles. el tema de hoy es cómo gestionar estratégicamente sus activos intangibles de propiedad intelectual. Seguimos, por favor. Bueno, las recomendaciones vamos a tener al final la sesión de preguntas. Hoy vamos hasta las 7:30. Quien quiera colocar sus preguntas las puede ir colocando en el chat. Por favor, les pedimos que se identifiquen cuando vayan ingresando al evento para tener registro. Sigamos, por favor. Bueno, la agenda del día de hoy. Bueno, uno atrás, perdón. Vamos a tener un caso práctico de estudio. Vamos a hablar de un mapa estratégico de gestión de activos intangibles. Y al final vamos a tener un tema de píldoras conceptuales como lo han colocado nuestros speakers. Ahora voy a presentar a los speakers para arrancar. Hoy nos acompaña Carlos Alberto Parra. Carlos Alberto es socio director de innovación, protección y transferencia de tecnología de Olarte Muy Asociados. Carlos es abogado de la Universidad Nacional y tiene una especialización en gestión pública en la SAP. Hizo estudios de propiedad intelectual en Concord, New Hampshire, y tiene mucha experiencia en el área de propiedad intelectual a nivel internacional. Ha estado trabajando en Japón, hoy en día también es profesor universitario y ha asesorado varias patentes de propiedad intelectual y biotecnología. También nos acompaña Samir Cárcomes. Samir es socio consultor de la firma Cabe Management. Esta empresa es especializada en la gestión y evaluación de activos intangibles y de propiedad intelectual. Samir es profesional en finanzas y relaciones internacionales del externado, con experiencia en gerencia de proyectos de la EAN. Actualmente está cursando una especialización en evaluación de activos y propiedad intelectual en el externado. Y nos acompaña Mauricio Serna. Mauricio Serna es socio, trabaja en temas de finanzas corporativas y banca de inversión en la firma Russell Bedford. Él es socio de la firma Integra y Russell Bedford, de banca de inversión dedicada a temas de aceleración financiera y empresarial. Mauricio es ingeniero industrial y tiene más de 20 años de experiencia en el área financiera, reestructuración empresarial, finanzas corporativas, gestión de deuda y desarrollo de planes de negocio y estrategia financiera. Entonces, bueno, sigamos adelante. Mauricio, Carlos, tienen la palabra. Si quieres, yo tomo la palabra y bueno, digamos para Carlos y Samir, gracias por acompañarnos aquí a esta comunidad. Esto es una comunidad de amigos, de profesionales que lidera Ricardo y Sonia, que maneja el capítulo financiero. Hemos querido construir un contenido que sea interesante para las personas que están en el área de tecnología, pero también para las personas que están en los temas financieros. Llevamos trabajando casi 3 meses con el equipo de Olarte Moore, con Carlos, con Valeria y con Samir, estructurando un poco esto. Espero sea de su agrado. Carlos es una persona, digamos, que lidera todos los temas de propiedad intelectual, pero tiene una gran ventaja. Él está viendo lo que está pasando afuera. Carlos está en este momento radicado en Tokio, Japón. Él está conectado desde allá para ustedes. Entonces, tengan claro eso al final para las preguntas, porque es muy interesante la visión que está viendo Carlos de estos temas de manera internacional, pero también cómo está viendo a Colombia, a Latinoamérica y la oportunidad de la inversión que se puede traer de estos temas a Latinoamérica. Entonces, hago esa acotación porque me parece relevante. Aquí hay personas de muchos perfiles que pueden estar eventualmente interesadas en hacer algún tipo de preguntas que se salgan un poco de
del contexto en lo que está ejemplificado la presentación. Entonces me parece supremamente valioso. Entonces, nada, sin más preámbulos, pues quiero cederle la palabra a Carlos. Vamos a tratar un caso puntual de una situación que le pasó a un par de empresas en el tema a un grupo de empresas en el tema de propiedad intelectual y pues dejo a Carlos en eso. Y Sonia, muchas gracias a todo el equipo de CDXO Forum por permitirnos compartir este contenido con ustedes. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, Mauricio, por la presentación. Muchas gracias, Sonia, también por la invitación. Para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos temas. Si me permiten, voy a empezar a compartir una presentación que hemos preparado con todos para que arranquemos. Por favor, confírmenme cuando vean la presentación. Sí, perfecto. ¿La vemos? Hay que ponerlo en modo presentación, tal vez. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, si les parece, iniciemos. Esta parte ya la pasamos. Entonces, como Sonia decía anteriormente, pues la agenda básica es esta. La intención inicial es plantear algunos conceptos básicos a partir de un caso práctico de estudio, como decía Mauricio. Y al final podemos sintetizar un poco los conceptos básicos en un mapa estratégico de gestión de activos intangibles que considere todas las aristas que Mauricio mencionó anteriormente, y al final dejarles a ustedes algunos conceptos básicos en ese tema de gestión de propiedad intelectual y gestión de activos intangibles de propiedad intelectual desde las perspectivas jurídicas, contables y de creación de valor. Y por supuesto, ojalá podamos tener una conversación amplia sobre ese tema con sus inquietudes y sus comentarios y participación. En principio, pues seguramente muchos de ustedes han visto esta diapositiva. Esta diapositiva lo que intenta mostrar es la diapositiva, por supuesto, es de Ocean Tomo. Ocean Tomo básicamente ha logrado hacer este seguimiento durante el tiempo de cómo ha sido un incremento de valor en el mercado de los activos intangibles versus los activos tangibles, y en un muy corto periodo de tiempo. Pues la medición que tiene aquí Ocean Tomo es de 1975 y ustedes ven que el componente de 83, 17, 83 siendo los activos tangibles, 17 siendo los intangibles. Hemos pasado a cifras del 2020, de acuerdo con Ocean Tomo, en donde casi que hemos estado completamente la vuelta, y en este momento el tema de gestión de intangibles, el tema del valor que agregan los intangibles a empresas, a las empresas corrientemente es altamente superior, es altamente significativo, es altamente importante, y como mencionaba Mauricio, por eso nos parecía altamente relevante traer este tema con ustedes, conversarlo con ustedes. Seguramente ustedes lo han percibido en sus propias empresas, y creíamos que abordar ese tema de manera importante aquí en varias aristas, en varias perspectivas, en varias visiones que se complementan y que tienen sentido empresarialmente, es como el propósito de esta conversación con ustedes, y espero que ustedes sientan que igualmente es útil y es aplicable a algunas de las ideas que vamos a compartir con ustedes en este caso. Y hablo del caso porque, como mencionaba Mauricio, efectivamente quisiéramos poder ejemplificar mucho de esas enseñanzas y conceptos básicos partiendo de un método inductivo. Vamos a tratar de empezar desde un caso específico para tratar de extrapolarlo a algunos conceptos básicos generales que aplican, esperemos, con frecuencia a muchas de las empresas que seguramente ustedes lideran. El caso se los voy a contar muy rápidamente. Los actores, los protagonistas de esta telenovela, de esta situación, son los que usted está viendo ahí: una empresa X, de investigación, desarrollo y tecnología; una empresa Y, que licencia la tecnología de la empresa X. Ya vamos a explicar un poquito los detalles. Esta empresa Y, que se dedica al desarrollo de software, termina haciendo un contrato con la empresa Z, que es una empresa de logística en comercio exterior, y que estaba interesado en la plataforma de software desarrollada por Y, basado en la tecnología que licenció de X. Y la empresa logística, para poder apalancar financieramente este negocio entre Z y Y, pues decide contactar al banco, un banco colombiano,
para decirle, oiga, Banco Colombiano, yo necesito apalancar este negocio, necesito apalancar este contrato. Hay un contrato de intangibles, como ustedes se pueden dar cuenta, es un software, es una plataforma de software para el manejo de la logística y el comercio exterior de esta empresa Z. Y el banco acepta apalancar este proceso, y finalmente tenemos un grupo empresarial que estaba interesado en la empresa Z, y queremos un poquito contarles como la dinámica de cómo ocurrió en el tiempo y ocurrió los diferentes componentes complejos de esa relación de negocios, jurídica, contable, tributaria, en propiedad intelectual, y cómo se dibujó y cómo podemos extraer de ahí algunos aprendizajes y algunas enseñanzas y algunas reflexiones que quisiéramos poner a su consideración para discutir el día de hoy. Entonces, para iniciar, déjenme plantearles cómo inició este negocio. Este negocio inició principalmente en una transacción A, en donde hay un contrato de licencia entre la empresa X, que como mencioné anteriormente es una empresa de desarrollo de tecnología. Ellos se dedican sustancialmente a hacer investigación y desarrollo en tecnología. No son una universidad, no son un centro de investigación, es una empresa privada común y corriente. De eso es una empresa de origen extranjero que vino y se instaló aquí en Colombia porque vio que había una oportunidad de desarrollo de negocios interesantísima en Colombia. Y se dedica sustancialmente a eso, a hacer desarrollo de tecnología y crear una tecnología que patentó. Cuando la empresa X llegó aquí, básicamente no tenía claro cuál es la estrategia de protección de ese intangible que tenían. Ellos tenían una tecnología, tenían un desarrollo tecnológico muy poderoso, muy fuerte, muy interesante, supremamente con un potencial comercial absolutamente espectacular, pero les faltaba reflexionar exactamente qué clase de derechos de propiedad intelectual valía la pena asociar a ese intangible o a esos intangibles de la tecnología en general. Y parte del ejercicio con la empresa X fue tratar de revisar técnica y jurídicamente cuáles son aquellos, en qué consistía el intangible, caracterizarlo bien, entenderlo correctamente y completamente, y a partir de ahí un poquito hacer la reflexión específica sobre qué clase de derechos de propiedad intelectual estarían o podrían estar asociados a esa tecnología, cómo podemos proteger efectivamente de manera juiciosa esa tecnología y que no estuviera únicamente circunscrita a un solo derecho de propiedad intelectual, porque no nos permitía capturar completamente el valor. Y ya más adelante Mauricio y Samir van a hablar un poquitico más de esa parte de valor, pero la idea con el derecho de propiedad intelectual era eso, era poder generar varios derechos, utilizar el sistema de propiedad intelectual para generar las herramientas conceptuales jurídicas, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia, para proteger esa tecnología. Y en este caso decidimos que hay dos patentes de invención, derechos de autor, marca registrada y secretos empresariales. Ya vamos a ver un poquito más adelante los conceptos básicos de lo que se significa, para que ustedes lo tengan en su cabeza y puedan, por supuesto, apreciar un poquitico lo interesante de este caso. La empresa X a la empresa Y, básicamente en temas económicos, le está diciendo, pues mire, en temas económicos yo quiero que usted me pague una tarifa fija por el uso de mi tecnología, y adicionalmente cada vez que usted use mi tecnología, mis derechos de propiedad intelectual para hacer transacciones o negocios con sus clientes, empresa Y, pues por cada vez que usted haga un negocio con la empresa X o Z o Y o lo que sea, de sus propios clientes, pues yo voy a recibir unas regalías, voy a recibir un porcentaje de esa transacción que me sirve a mí para apalancar más actividad de investigación, desarrollo e innovación, que es a lo que se dedica. Y por supuesto, aquí, y seguramente Mauricio se va a referir a eso con mucho más cuidado, exactamente cómo se hace para contabilizar, para llevar a los libros, a los libros contables, que seguramente ustedes son muy expertos en ese tema, esas inversiones en investigación y desarrollo, y cómo podemos apalancar eso de manera importante. No sé, Mauricio y Samir, ¿algún comentario en este punto? No, simplemente para las personas que se están conectando en este momento, estamos hablando del tema de propiedad intelectual y estamos recorriendo un caso práctico. Vamos inicialmente en la primera iteración, entonces en la medida en que se vayan conectando, pues van a ir siguiendo el tema. Entonces no creo que se vayan a perder.
Yendo al punto de la contabilización, digamos, esta es una empresa que realmente fue creada hace poco y la restricción en la norma contable pues evita que se puedan activar en los estados financieros esos montos invertidos en investigación y desarrollo. Luego, el reto que siempre tienen estas empresas es cómo logran minimizar el impacto que tienen el gasto, porque todos los gastos que pagan en ingenieros, en desarrollar todo este código para poder montar su tecnología, pues se tiene que ir inexorablemente al PIG. Ya vamos a hablar un poco más adelante qué otras opciones podría eventualmente haber para que el estado financiero de esa empresa no se impacte tanto y eventualmente pues esa compañía pues pueda tener un acceso más fácil a financiación a través del sistema financiero. Entonces, digamos, vamos construyendo el caso poco a poco. Carlos, sigue tranquilo. Gracias, Mauricio. Y ese comentario es muy importante y solamente para contarles algo específico en términos de costos, de cuánto vale proteger un derecho de propiedad intelectual, particularmente patentes de invención. En este caso, como les dije, se presentaron 2 patentes de invención, pero realmente fueron 2 familias de patentes. Cuando yo hablo de familias de patentes, me estoy refiriendo a que es una patente de invención que protege un mismo invento en varios países en el mundo. En este caso, las patentes de invención, cada una de las dos se protegieron en 15 países en el mundo. Y esto, para poner una cifra básica, el coste de una patente por país puede estar entre unos $5,000 a unos $10,000 o $15,000, dependiendo del país y dependiendo de la jurisdicción. Así que si ustedes multiplican $10 o $15,000 por 15 y eso por 2, porque son 2 patentes, pues ya se pueden imaginar que la inversión era importante en términos de gasto, de cuánto debería ser. Igualmente con marcas y con derechos de autor y secreto empresarial, lo relevante aquí, particularmente el secreto empresarial, es poder proteger el secreto. Y a veces proteger el secreto depende únicamente del empresario, pero es un ejercicio que puede llegar a ser inclusive a veces más costoso, inclusive que el mismo costo de una patente de invención. Entonces, en términos de costo, como Mauricio lo acaba de mencionar, esas inversiones que estaba haciendo la empresa X eran bastante grandes, bastante importantes y tenían simplemente la expectativa de que efectivamente pudieran monetizar esos derechos de propiedad intelectual, esa tecnología, como efectivamente empezaron a hacerlo con la empresa Y. Entonces, en principio, lo que hay aquí en términos de monetización de esos derechos de propiedad intelectual es un contrato de licencia. ¿Qué es un contrato de licencia? Un contrato de licencia es un derecho de uso que yo le doy, que le da X a la empresa Y para que pueda usar la tecnología y los derechos de propiedad intelectual que están asociados a la tecnología. En ausencia de un contrato de licencia, la empresa Y estaría en condición de infracción. Eso significa que estaría usando unos derechos de propiedad intelectual que le pertenecen a un tercero, la empresa X, sin permiso y autorización. Y cuando uno está en condición de infracción, evidentemente, pues tiene todo un proceso jurídico y judicial correspondiente, civil e inclusive penal, en Colombia y en varios países en el mundo en relación con el uso no autorizado de eso. Entonces, en este caso, para regularizar ese uso, pues por supuesto el contrato de licencia significa que la empresa X le da permiso, autorización de uso de esa tecnología y esos derechos de propiedad intelectual, todos incluidos, y eso es supremamente importante, por favor, incluyan todos esos derechos, por eso esa identificación y caracterización de los derechos es tan importante hacerla muy bien en este momento para que el contrato de licencia comprenda claramente todos los derechos de propiedad intelectual y por supuesto eso se refleje en el monto de regalías o en el monto de pagos que se deben hacer y seguramente va a tener un impacto inmediato en la forma como contablemente eso se refleja en libros. Básicamente para hacer un recorrido rápido de tema de patentes de invención, una patente de propiedad intelectual, perdón, patente de invención protege invenciones. Entonces, en este caso es una tecnología que tiene una aplicación particularmente en software. Eso se llama invenciones implementadas por computador, que es un término un poquito sofisticado para decir que aquellas invenciones en donde participan sistemas de información, computadores, código fuente, máquinas que interactúan para sacar una solución técnica que transforma información, puede ser susceptible de una patente de invención. Es posible protegerla también como una obra literaria bajo el derecho de autor. Por supuesto, el código mismo de un software, por ejemplo, es protegible como una obra literaria de derecho de autor, pero si eventualmente amerita que se pueda considerar como un invento en las condiciones que acabo de mencionar, también puede caber
derecho de autor y patente de invención al mismo tiempo y no se excluyen mutuamente. Es decir, si yo tengo patente de invención, no significa que no puedo tener derecho de autor. Y simultáneamente y muy frecuentemente, y si ustedes han tenido la experiencia de contratar o ustedes mismos son desarrolladores o están metidos en temas de tecnología, pues saben que cada vez que uno quiere desarrollar una tecnología, desarrollar un software, pues el proceso de implementación, el proceso de poner en uso y aplicación de esa tecnología específica para un caso concreto, pues implica una transferencia de conocimiento para poder asegurarse de que esa solución informática efectivamente ofrezca la solución técnica que el cliente está buscando. Y eso corrientemente implica todo el tema de transferencia de conocimiento. Mucho de ese conocimiento, en este caso, era información secreta, que se protege como un secreto empresarial, que es un derecho de propiedad industrial, del cual el más famoso que ustedes pueden conocer es seguramente la fórmula de la Coca-Cola, que como ustedes saben ya tiene más de 100 años. La ventaja de un secreto empresarial es que puede durar tanto en el tiempo como se mantenga secreta esa información confidencial. Y para eso hay las medidas razonables para mantenerlo secreto, ya sea que tome el mismo empresario dueño del derecho de secreto empresarial o que tome conjuntamente con sus socios o con sus clientes o sus proveedores a quienes tiene que compartir el secreto empresarial para poder hacer negocios. Y eso es lo que hace uno cuando uno transfiere tecnología o transfiere conocimiento en el momento de implementación de este software o de implementación de esta tecnología, pues se puede conservar el derecho de propiedad industrial secreto empresarial y por supuesto cobrar por el uso, por la transferencia correspondiente. Adicionalmente, el tema de los diseños industriales que protege básicamente la forma estética de un producto, como un vehículo, como una silla, como cualquier producto que presente en el mercado, esa parte es puramente estética, no el uso o la aplicación o para qué sirve, sino puramente puramente estética, la belleza, qué tan lindo, qué tan hermoso es, qué tan ornamentalmente atractivo es este objeto, es susceptible de una protección que en Colombia, en la comunidad andina, se hace a través de un derecho que se llama diseño industrial. Está el tema de variedades vegetales, que en este caso no lo vamos a tocar, pero básicamente protegen variedades vegetales a través de un derecho que se llama el derecho de obtentor, para proteger esa variedad vegetal, como las variedades de café que tenemos nosotros en Colombia, o de arroz, o de flores, que ustedes seguramente conocen y ven en el mercado. Y finalmente, que ustedes han visto con mucha frecuencia, es el tema de los signos distintivos o marcas registradas. En este caso, pusimos el ejemplo de la marca de la firma a la que pertenezco, pero cualquier signo distintivo que sirve para identificar un producto en el mercado y el origen empresarial de ese producto en el mercado, esa es la función de la marca, es para lo cual se obtiene una marca registrada que puede estar incluyendo o puede incluir varias clases, es decir, puede incluir varios productos o servicios que esa marca o ese signo distintivo identifica en el mercado, comunica a sus clientes y se usa para ofrecer varios productos o servicios dependiendo de la ocupación de la empresa. Todos estos derechos de propiedad intelectual fueron los que se identificaron, se protegieron y fueron objeto del contrato de licencia. En este caso, entonces la empresa X y la empresa Y desarrollan ese contrato de licencia. Y aquí vienen varios retos que queríamos resaltar con ustedes y conversar con ustedes en lo posible. El primer reto era el que acabo de identificar. ¿Cómo identificar en la empresa X todos esos derechos de propiedad intelectual asociados al activo intangible? Y este reto es particularmente importante, y yo creo que Samir y Mauricio se van a referir mucho más específicamente en términos contables y tributarios y financieros a esto, porque como ustedes se dan cuenta, el contrato de licencia debe comprender todos sus derechos. Y yo pude ver, y en este caso la empresa X, cuando llegó a Colombia, la asesoría que había recibido de sus abogados en el exterior era que esa tecnología solamente era susceptible de protegerse como un derecho de autor. Y deberían quedarse como un derecho de autor. Pero como seguramente Mauricio y Samir lo van a resaltar, dejaría por fuera esos otros derechos de propiedad intelectual que acabamos de describir, particularmente temas de las patentes de invención, particularmente de los secretos empresariales e incluso el uso de la marca. ¿Por qué el uso de la marca? Porque la empresa Y quería hacer co-branding. Quería usar la marca de la empresa X
para ir al mercado a ofrecer esa tecnología o las soluciones de software basada en esa tecnología y usar el nombre de la empresa Y, el reconocimiento, el prestigio de la empresa X para que la empresa Y pudiera tener mayor credibilidad en el mercado y mandar el mensaje que tenía un soporte técnico y científico detrás de esa tecnología, detrás de esos productos de software, y era importante para ellos. Entonces, este contrato de licencia tiene ese reto, poder identificar con claridad, con precisión técnica y jurídicamente cuáles son todos los derechos de propiedad intelectual que están asociados a eso. Y ese ejercicio es nuestra recomendación. Es importante hacerlo con mucho cuidado, con mucha atención, porque si ustedes, como ocurría en este caso, cuando la empresa llegó al país, se quedan solamente en un derecho de propiedad intelectual, es posible que estén regalando gran parte del valor de la tecnología o valor del intangible porque no asocian adecuadamente o completamente todos los derechos de propiedad intelectual asociados a ese activo intangible, y es un error común que eso ocurra. Cuando eso ocurre, evidentemente lo que uno está casi que renunciando a un valor mayor que tiene el activo intangible, y eso, por supuesto, se refleja en las actividades de monetización de ese activo intangible, en este caso la empresa X. Entonces, el mayor valor agregado que le significó a la empresa X, identificar todos sus derechos de propiedad intelectual e incorporarlos a la licencia, evidentemente le permitió pedirle a la empresa Y, y más adelante a otras empresas que vamos a mirar más adelante cuando desarrollemos el caso, que efectivamente por el uso de todos esos derechos, pues por supuesto la retribución, la compensación que debería pagar Y por todos esos derechos, pues es evidentemente mayor y más significativa para la empresa X, y por supuesto la empresa Y debería considerarlo igualmente con sus clientes. No sé, Mauricio y Samir. Sí, Si aquí quieren, el mensaje claro es, y aquí hay un grupo de financieros importante, y cuando discutíamos esto en el equipo, entonces nos encontrábamos el caso típico de cuando se adquiere un contrato de licencia. Entonces, realmente cuando es un contrato de licenciamiento, entonces el ejercicio es una amortización de esa partida, y cuando cuando vienen los gastos de implementación, digamos, el tema de la implementación, pues generalmente, pues eso se causa en el gasto. Aquí el ejercicio técnico que se identificó trabajando de la mano con el tema jurídico es que si existe eventualmente una transferencia de un know-how específico, un conocimiento, desde el punto de vista legal, esto se puede, digamos, como encapsular en un solo proceso y no manejar esto causar eso en el gasto, sino manejarlo directamente como un activo intangible y eventualmente amortizar. Entonces, no los queremos enredar digamos, con estos detalles, pero el mensaje es: de la adecuada identificación del objeto de ese activo intangible puede eventualmente haber oportunidades desde el punto de vista contable para darle un manejo diferente en el corto plazo. Primer tip. Y el segundo tip, entendiendo que los activos intangibles que son formados internamente no se pueden causar eventualmente en el estado financiero, la sugerencia que hacemos es refléjelos en las notas de los estados financieros, porque al final del día el banco, cuando ve esas notas, dice: venga, yo tengo una licencia, tengo algo que mi empresa vale, pero simplemente por la configuración en la que he desarrollado mi negocio, pues la norma no me lo permite. Pero un banco sí perfectamente le puede leer en las notas de los estados financieros y decir: esta empresa ha gastado tanto dinero en el desarrollo de este activo intangible, y eventualmente, ya lo vamos a ver adelante, se puede valorar, y a través de una valoración de ese activo intangible reconocer, digamos, desde manera informativa esa información en los estados financieros. Entonces eso ya, Samir, ya en la siguiente iteración le vamos a hacer la palabra para aclarar eso. Y creo que la última nota, el reto que queda es cómo lograr identificar la totalidad de los derechos de propiedad intelectual en un producto o servicio. Me parece que Carlos ampliamente ha hablado de eso. Aquí el reto es ver qué queda y qué se puede hacer con eso. exactamente. Mauricio, una Señor pequeña pregunta Ricardo. sí, para entender un poco más. Una base de datos puede ser también catalogada como ese activo intangible y contabilizarse. Si quieres, primera respuesta desde el punto de vista legal, y ya hablamos desde el punto de vista contable. Sí, la respuesta es sí. Una base de datos puede ser perfectamente protegida por el derecho de propiedad
por el derecho de autor, puede eventualmente, si ofrece una solución técnica y ocurre mucho en el mercado, puede inclusive ser un componente importante de un invento implementado por computador, es decir, podría haber susceptible de ser una patente de invención detrás de esa base de datos o asociada a esa base de datos. Y tres, con cierta frecuencia, algunas de esas bases de datos importantes tienen adicionalmente algún nombre, alguna denominación o algún signo distintivo que las identifica. Podría inclusive ser susceptible de protección como un secreto, como una marca registrada. Por supuesto, puede contener el código que genera o que desarrolla o que sirve de soporte para sacar a la vida técnica a esa base de datos un código fuente y un know-how para poder usarlo, para poder hacer lo mismo. Incluso los mismos datos pueden ser susceptibles de secretos empresariales. Entonces, una base de datos podría tener por lo menos 4 derechos de propiedad intelectual asociados que tienen diferentes niveles de protección, diferentes formas de protección, pero que, como acabamos de resaltar, es importante poderlos identificar claramente. Y lo último que quiero decir es que en temas de base de datos, en este momento en el mundo, por razón de la inteligencia artificial y las tecnologías transformativas y la transformación digital, los datos se han convertido en el nuevo petróleo, en el nuevo más grande generador de valor en el mundo. Entonces, los datos de las bases de datos que tenemos en Colombia o que ustedes tienen en sus empresas posiblemente tienen un valor agregado importantísimo porque pueden llegar a ser inclusive más importante que la base de datos misma completa, que los datos mismos generan una enorme cantidad de valor para todas esas herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, que ya están circulando en todas partes del mundo y que tienen aplicaciones diversas y en donde se alimentan sustancialmente de datos y el dato se convierte en el rey que orienta la generación de valor de esta clase de herramientas desde la perspectiva puramente técnica y jurídica. Y lo otro, Samir, si quieres contestar, digamos, desde el punto de vista de valor de la base de datos. Sí, fíjense que aquí hay un tema importantísimo y es cómo al nosotros identificar la cantidad de derechos asociados a un activo intangible, derechos de propiedad intelectual asociados a un activo intangible que me van a generar un beneficio económico, está creando valor dentro de la empresa. Y esa creación de valor realmente se ve en el momento en que yo cobro la licencia a través de una regalía, ¿sí? Y algo que comentaba Mauricio y es supremamente importante porque cuando se identificó el secreto empresarial en este caso, todo lo correspondiente al tema de implementación y transmisión de ese conocimiento a la empresa Y en este caso, ¿sí? Se cobró dentro del licenciamiento, y eso entonces le genera mucho mayor valor en lo que es la licencia entre la empresa X y la empresa Y no dejamos valor sobre la mesa. Entonces aquí es importantísimo que dentro de los primeros puntos, cuando uno hace una gestión de activos intangibles, primordialmente hacer una identificación objetiva, concreta y clara de cada uno de esos activos intangibles de propiedad intelectual para yo no dejar valor sobre la mesa. Esto es totalmente clave porque en la medida en que yo cree valor, mi valor de empresa va a ser mucho más alto. Y eso se ve reflejado en un poco lo que mostraba Carlos en la primera diapositiva, en cómo las empresas y el valor de mercado de las empresas no está determinado por activos intangibles de propiedad intelectual. Y otra cosa importantísima en cuanto a la revelación de los estados financieros. La norma puede que no me permita generar contabilización de activos intangibles formados internamente. Pero si nosotros propendemos a que se revelen todas estas valuaciones o cuánto valen mis activos intangibles de propiedad intelectual, primero yo ya estoy generando quizá un mercado secundario de cuánto valen esos activos intangibles de propiedad intelectual. Pasa con los inmuebles. Entonces, cuando yo hago una valoración de un inmueble, de un apartamento, una casa, un carro, pues yo tengo que dejar cuánto es el valor en los estados financieros a partir de un avalúo que hace un evaluador certificado para decir, efectivamente, este inmueble vale X precio, ¿sí? Y a través de eso es que uno revisa y realiza
cómo es el mercado de inmuebles. Aquí podemos nosotros propender a que se genere un mercado secundario de activos intangibles donde podamos saber cuál es el valor de esos activos y obviamente nos quede mucho más fácil hacer este tipo de transacciones y seguido a eso podamos generar mucho más valor, porque la idea es que nosotros en esta economía del conocimiento empecemos a crear mucho más valor para diferenciarnos de los demás. ¿Sí? Eso es lo que hacen las grandes empresas, crear valor constantemente para diferenciarse de las demás y por ende tener un mayor valor como empresa en el mercado. Bien, vamos a seguir adelante. Veo que hay 3 preguntas en el chat. No las vamos a olvidar. Hay digamos, un par de temas de contabilidad y nos están preguntando un poco de un tema de derechos de autor en el tema editorial. Entonces, si quieres, Carlos, sigamos en el caso un poco, que en las siguientes iteraciones se va a aclarar un poquito más el tema contable y basado en eso damos respuesta a las preguntas, pero las tenemos en el radar. ¿Listos? Perfecto, entonces como estamos hablando un poco, entonces hay una transacción entre Y y Z que tiene básicamente estos componentes, patentes, derechos de autor, esa transferencia de conocimiento que mencionaba Samir, que está básicamente protegida por los secretos empresariales. Y Z es una empresa de comercio exterior. Y está ofreciendo una solución de software basada en la tecnología de X, es decir, X, la tecnología de X, los derechos representativos de X están incorporados dentro del software, dentro de la plataforma tecnológica que creó Y para Z. Y eso significa que cada vez que Z le paga un peso a Y, un porcentaje de ese peso va derechito para X, solamente por temas de licenciamiento, como miramos en la transacción anterior. Entonces, aquí en este caso pasaron 2 cosas muy importantes y tiene mucho que ver con la pregunta que nos acaban de hacer, y es que la empresa Y tenía una plataforma de tecnología, una plataforma de software, es específicamente una plataforma de software para gestión logística y de comercio exterior para la empresa Z. Y para adaptarla a la empresa Z, pues tuvo que hacer una transferencia de conocimiento y conocer la empresa Z. Y para conocer la empresa Z significa que la empresa Z también tenía que hacer ese esfuerzo de trasladar o transferir su conocimiento y particularmente que generar bases de datos para soportar la implementación adecuada de la empresa Y. ¿Eso qué significó? Que la empresa Y y la empresa Z en el contrato B efectivamente hicieron un contrato de licenciamiento y de desarrollo tecnológico para implementar la plataforma de Y en Z para comercio exterior. Logística y comercio exterior. Eso significó, por supuesto, un licenciamiento sobre todos esos derechos preferentes que acabo de mencionar. Adicionalmente, el tema de hacer el servicio o el soporte correspondiente a la empresa Z. Pero adicionalmente, como la empresa Y, para poder hacer ese trabajo juicioso, tuvieron que sentarse con la empresa Z a co-desarrollar conjuntamente un software entre Z y permitiera poder utilizar eficiente y efectivamente la plataforma de Y. Esto es muy interesante en temas de propiedad intelectual y un poco de generación de valor, como acaba de decir Samir, porque adicionalmente al contrato B de Y y Z para usar la plataforma de Y en el negocio de Z, adicionalmente tuvieron que sentarse a trabajar conjuntamente en desarrollar bases de datos y software complementario que estaba soportado en la plataforma que le pertenecía a Y para que Z y Y conjuntamente armaran una plataforma, unas soluciones de software que le permitiera a Z eficientemente usar la plataforma. Es decir, que Y y Z en ese segundo espacio, en ese segundo aspecto de relación contractual entre ellos dos, se convirtieron en socios. Se convirtieron en aliados para desarrollar conjuntamente software que le permitiera a la empresa Z ser altamente exitoso. Y parte de este ejercicio fue muy interesante porque entonces Z le pagaba a Y por licenciamiento de la plataforma, por supuesto, y los derechos de propiedad asociados a la plataforma, pero simultáneamente Y y Z se convirtieron en socios y tenían 50% y 50% de titularidad sobre el software que crearon conjuntamente. Y esto porque fue muy importante identificarlo, porque al identificarlo significaba que estaban generando mayor valor para Y y para Z
porque estaban generando una solución de software adicional que estaba soportado sobre la plataforma de Y, pero que en donde Z era también propietario, era también dueño de la propiedad intelectual. Y para Z fue muy importante poder entender el tema de propiedad intelectual y poder comprender la importancia de ese intangible que se estaba construyendo y que no debería, no podrían y no hicieron ceder o ignorar o no identificar claramente y apropiarse de ese 50% de titularidad sobre ese software adicional que se creó entre Z y Y para poder mejor usar la plataforma de Y en gestión y logística de comercio exterior, que era lo importante. En este caso, la licencia entre Y y Z valía básicamente unos $400,000 por 3 años, más todo el gasto de codesarrollo. Y aquí los gastos de codesarrollo que mencionaba anteriormente, pues igualmente se apalancaron con un crédito bancario. Y esa parte es muy importante y muy interesante. El crédito bancario que se solicitó al banco estuvo apalancado sobre el contrato de licencia entre Y y Z, no sobre los derechos de propiedad intelectual que le pertenecían a Y, que usaba para poder implementar la solución de software para Z, sino sobre el contrato de licencia, sobre los derechos económicos de explotación de ese contrato de licencia. El banco decidió concentrar su atención sobre el contrato de licencia y no sobre los derechos de propiedad intelectual. Y ahorita más adelante vamos a hacer un poquitico de reflexión sobre si eso es o no es adecuado o posible, si el banco tomó una buena decisión o una mala decisión, o pudo haber sido tomar una decisión mejor en este caso, porque efectivamente la empresa Z logró convencer al banco que le prestara $400,000 para poder apalancar toda esa transacción financiera, toda esa transacción de tecnología que acabo de describirles a ustedes y de propiedad intelectual. Y por supuesto la empresa Z lo que dijo inmediatamente fue, no solamente yo me apalanco financieramente, sino adicionalmente genero valor para mí. Aseguro propiedad intelectual sobre un pedazo del software que desarrollo con Y, de tal manera que no solamente consigo una solución técnica de software para mí, una plataforma, sino adicionalmente genero intangibles propios montados sobre mi plataforma que generan mayor valor para mí como empresa, con mis clientes y en el mercado con mis competidores. Entonces, Mauricio. No, y el mensaje cierra básicamente en que Z lo que está recibiendo, digamos, la contabilización aquí es el caso de la licencia. Y como estamos hablando de licencias de software, pues estamos hablando de activos, digamos, diferidos en donde el valor del, digamos, se amortiza en el PIG ese valor en la alicuota que tiene esto durante el periodo que cubra esa licencia, en ese caso 3 años. Lo mismo pasaba de Y a Z con el uso de la licencia, pero aquí el comentario importante fue que existió una transferencia de conocimiento en la implementación y la figura jurídica que se estructuró acá fue manejar esa transferencia de conocimiento como una transferencia de secretos empresariales, y esto permitió, digamos, no llevar estos gastos estos montos de recursos implementados en la implementación de la plataforma al gasto, sino activarlos, digamos, en la empresa Z. Y en este sentido me parece que podemos ir respondiendo, digamos, algunas preguntas corticas acá. Yo creo que hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si la transacción no se hace por contrato de licencia, sino por servicio? Aquí lo que hay es un valor mensual. Luego esto se vuelve un gasto en la empresa que está contratando los servicios. No, digamos, no tiene ninguna connotación de activación de servicios. Hay una pregunta específica que dice, en una editorial universitaria, ¿cómo podrían contabilizarse los derechos de autor? Entonces, el mensaje con esto es, si existe una transacción de compraventa de los derechos de autor, eventualmente se podrían activar. Si no existe una compra de esos derechos, pues esos derechos no se podrían activar en el estado financiero. Pero como dijimos anteriormente, eventualmente se puede colocar una renovación, una nota en los estados financieros diciendo que hay un volumen de derechos que existen en la empresa y que eventualmente a través de una valoración de ese activo intangible se calcule qué valor estarían en capacidad de generar, digamos,
libros que todavía no se han comercializado y eventualmente colocar una nota explicatoria de eso, pero en ese momento no se podrían contabilizar. Esta pregunta que tenemos acá, si quieren, eventualmente la contestamos un poquito más adelante. Samir, me dices, vas a opinar, ¿no? Sí, si quiere, es que iba a complementar algo de lo dicho tanto por Carlos como por Mauricio, y es, eh, fíjense que aquí hay unos elementos importantísimos entre dos empresas y son, primero, los controles que tienen sobre los derechos de propiedad intelectual y sobre, obviamente, los activos intangibles y los derechos de propiedad intelectual atados a estos. ¿Sí? Y segundo, esas transacciones que se están generando entre una empresa y otra empresa. Al existir esa transacción de derechos, digamos, del licenciamiento de derechos de propiedad intelectual atados a esos activos intangibles, si yo compro una licencia normal, como se hacía antes, on-premise, que yo compraba la licencia total y era una cantidad grande de dinero, yo eso lo puedo contabilizar porque fíjense que hay una transacción dentro de las dos empresas, ¿cierto? En el software como servicio, el derecho de licencia está determinado bajo el derecho de uso de la tecnología, en este caso. Yo no puedo contabilizar todo, ¿sí? Pero sí el arrendamiento mensual sí lo puedo hacer. O sea, el arrendamiento mensual sí lo puedo contabilizar, ¿cierto? Porque empieza a generarse esa transacción misma, como si se pagara la licencia completa a perpetuidad, ¿sí? Y se va amortizando en la medida en que yo voy pagando. Pero entonces, aquí es importantísimo que tengan en cuenta tres temas. El primero, la identificación completa, y eso es una gestión importantísima jurídica, con la identificación completa de todos los activos intangibles de propiedad intelectual. Tienen que ser activos, primero, porque deben generar un beneficio económico. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a gestionar el valor de licenciamiento, de regalías, o de cómo se acuerde en la transacción, pues cree valor y sea mucho mayor para yo generar mayor valor como empresa. Segundo, que yo tenga el control, ¿sí? Y tercero, que yo genere esas transacciones que estén atadas a un acuerdo transaccional. Esto es clave para que yo pueda hacer la gestión correcta de la propiedad, de mis activos intangibles de propiedad intelectual. Y más adelante vamos a ver el por qué yo debo hacer esto, ¿sí? Porque hay una serie de elementos que me permiten hacer la gestión para acuerdos transaccionales o para impedir que un tercero se apropie de mi economía, del conocimiento propia, ¿sí? O para gestión integral de estrategia de la compañía. Era eso. Bien, si seguimos entonces a la diapositiva siguiente. Perfecto. Entonces, en los retos acá de esto, por supuesto, es lo que ya estaba mencionando Samir, es el tema de reconocer en Y los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual. Y aquí volvemos a hacer un ejercicio similar al que hicimos nosotros con X, y es mirando Y y mirando la plataforma de Y, cuáles son esos derechos de propiedad intelectual asociados a su plataforma, a su software de gestión y logística en comercio exterior que le está vendiendo a Z. En este caso, para contarles específicamente, Y también protegió como patente de invención su software. Ustedes van a decir, si hay alguien aquí que sepa un poquito de propiedad intelectual, va a decir, pero un momentico, es que el software no se puede proteger con patente de invención. Usted tiene toda la razón. No se puede proteger con patente de invención. Lo que hace básicamente es que el software se convierte en un componente de un invento implementado por computador. Entonces, la forma como uno aborda jurídica y técnicamente el intangible para protegerlo como un derecho de propiedad intelectual es extremadamente estratégico para de alguna forma asociar derechos de propiedad intelectual adicionales a los que tradicionalmente la gente entiende que puede hacerse. Y eso no es nuevo, eso no es que lo hacemos nosotros en Colombia y esto después nos inventamos la rueda en Colombia. Eso para nada es cierto. Lo llevan haciendo los europeos hace muchísimo tiempo, los norteamericanos, por Dios, creo que se inventaron esto. Aquí donde estoy yo, en Japón, se hace casi todos los días y 3 veces cada minuto.
Es absolutamente indispensable para los japoneses identificar claramente en sus soluciones de tecnología que involucran software, patentes de invención y se hacen con mucha frecuencia y deberíamos hacerlo mucho con más frecuencia nosotros en Colombia. En este caso, el trabajo con Y fue sustancialmente hacer esa identificación, hacer esa protección y, como decía Samir, asegurar el derecho, tener claro el control del derecho sobre el intangible y se hace a través del derecho de propiedad intelectual. Y viene un punto importante que era la referencia que hacía Mauricio Samir anteriormente, y es el tema de la transferencia de tecnología versus los costos de implementación. Uno cobra por la implementación común y corriente como un servicio que se presta de implementación. Eso está incluido en todo contrato de tecnología que yo conozca, pues, y seguramente que ustedes les son muy familiares, pero adicionalmente el valor agregado interesante aquí, la píldora para que ustedes por favor se lleven para la casa, si les parece que tiene sentido, es por supuesto el tema de la transferencia de la tecnología y el conocimiento y el derecho de propiedad intelectual que puede estar asociado al mismo, que es el secreto empresarial, que adicionalmente a los costos de implementación también significa los puedo licenciar, también los voy a transferir, tal vez los voy a entregar y por eso genera un valor agregado adicional y por lo tanto yo tengo que ser compensado adecuadamente por la transferencia de tecnología y conocimiento y costos de implementación. Y Mauricio, te dejo aquí para que tú sigas comentando la parte tributaria. Y el reto que se viene aquí contable es, digamos, específicamente en las normas colombianas, en donde ha venido una gradualidad en la implementación de las normas internacionales de contabilidad. Dependiendo del tamaño de las organizaciones, se puede eventualmente activar en el PIG los gastos de desarrollo, únicamente los de desarrollo, no los de investigación. Y si las empresas, digamos, son de grupo 2, es decir, empresas pequeñas que están durante los primeros 3 años digamos, desde que se origina, pues eventualmente no van a poder activar esos gastos y les va a tocar, digamos, reconocer el 100% de los gastos en investigación y desarrollo en el PIG, y por eso es que empezamos a ver empresas pequeñas que entran en causales de disolución en los primeros años producto de las altas inversiones que están haciendo en tecnología. Aquí la solución, la nota de énfasis, y eventualmente también en algunas jurisdicciones están empezando a generarse beneficios tributarios para todos los temas de desarrollo de software a partir de programas de innovación que tienen los gobiernos. El gobierno colombiano pues trabaja un tema muy importante, recursos a través de conciencias. Hay unos programas específicos en todo el tema de economía naranja para el desarrollo de industrias que estén trabajando en temas de entretenimiento y que estén trabajando en temas de desarrollo de software, de crecimiento de plataformas y demás. Y eventualmente a futuro, en la medida en que estos negocios empiecen a ser rentables, pues eventualmente irán compensando las pérdidas acumuladas que tienen estos negocios. A partir de aquí, pues el reto es saber cuánto vale mi negocio a partir de lo invertido en todo este tema de ciencia y tecnología, y pues ya aquí el tema es el ejercicio de valoración financiera, que creo que Samir quieres comentar algo ahí. Sí, fíjense que aquí cuando uno empieza a hacer una evaluación de activos intangibles de propiedad intelectual, digo yo que muchos cometen el error de simplemente utilizar un método, ¿cierto? Y no se tienen en cuenta muchos de esos ítems creadores de valor, que son los que realmente me van a dar el insumo para yo poder evaluar. El método, al final de cuentas, es lo que me determina cómo se va a ver en el Excel o en el papel el valor de ese activo intangible de propiedad intelectual. Yo como evaluador tengo que tener muy claro cuáles son los ítems creadores de valor. Y comenzamos, y qué pena que sea tan reiterativo, pero es que esto es así de importante. Cuando uno hace estos ejercicios comenzamos determinando y contextualizando e identificando cuáles fueron esos derechos de propiedad intelectual que se desarrollaron dentro de la compañía. ¿Sí? Si no se hace una buena gestión de esto, dejo mucho valor sobre la mesa. Y al yo hacer una transacción con un tercero, estoy dejando de percibir ese valor porque cierto valor está identificado con cierto activo únicamente, se limita a cierto activo, entonces no puedo cobrar lo que realmente debería yo cobrar. Entonces, fíjense que el primer punto siempre va a ser esa identificación juiciosa de los activos intangibles de propiedad intelectual para yo poder tener los insumos necesarios para poder evaluar
a través de la metodología, de acuerdo con la metodología pues, que podamos utilizar, dependiendo también del activo intangible. Pero ese no es el fin de esto. El fin es todo lo que viene detrás, y eso se determina a través de unos estándares, que son los estándares de evaluación de activos intangibles, que más adelante los vamos a ver. Bien, entonces si seguimos, Carlos, entonces a la siguiente. Ahora hablemos de la transacción C. La transacción, como les comentamos anteriormente, Z no tenía la plata para poder pagar esos $400,000 que le costaba el contrato con Y, con los componentes que acabamos de revisar. Entonces fue al banco y le dijo: banco, deme plata, quiero plata, présteme plata. Y el banco: ¿cuánto necesita? Necesito $400,000 para pagarle solamente a Y. Esa platica es lo que tengo que pagarle a Y completamente por los siguientes 3 años. El banco, en este caso, aceptó apalancar financieramente este negocio. Y tenía 2 opciones, básicamente, que es lo que queremos mostrarles a ustedes. Uno es, el banco pudo haber escogido asegurar la transacción, o sea, asegurar el monto que estaba entregando a través de este contrato de leasing sobre los derechos de propiedad intelectual de Y en la plataforma que estaba siendo implementada para Z. O Y, también incluir la pignoración de los derechos de propiedad intelectual que Z tenía sobre esa plataforma, esa base de datos, ese software adicional que estaba co-desarrollando con Y. O los dos. Es decir, podría haberse pedido que se asegurara que para asegurar que le pagaran esos $400,000, que Y tuviera que pignorar a su nombre, al nombre del banco, esos derechos de propiedad intelectual, que el uso económico, las protecciones económicas de esos derechos de propiedad intelectual que estaban en cabeza de Y exclusivamente sobre la plataforma, y simultáneamente sobre los derechos de propiedad intelectual que estaban 50 y 50 entre Y y Z sobre ese software adicional que estaban desarrollando. En este caso, el banco optó por la opción número 2 que ustedes ven ahí, que es ignorar el contrato de licencia. Es decir, que lo que el banco hizo fue no asegurar el crédito sobre los derechos que eran objeto de la licencia, sino la licencia que era la que explotaba económicamente para esa transacción esos derechos de propiedad intelectual. Y sobre esa licencia, siempre y cuando apareciera de alguna manera, como acaba de mencionar Mauricio y Samir, en sus estados financieros, efectivamente le permitían a ellos poderle prestar a la empresa Z y apalancarle su transacción con Y. El reto, por supuesto, y creo que ustedes lo va a comentar Mauricio en adelante y Samir, es cómo hacemos para reflejar eso en libros. Cómo hacerlo para reflejar de tal manera que el banco se sienta tranquilo que efectivamente aparecen sus estados financieros y yo voy a poder prestar adicionalmente eso. Y por supuesto viene el tema contractual de el contrato de leasing y en dónde y cómo hacemos para apalancar eso en el texto mismo del contrato sobre el contrato de licencia. Y en este punto, simplemente para hacer la anotación correspondiente y darle el paso a Mauricio Samir, en mi opinión personal, en mi opinión profesional, la forma como el banco consignó esa pignoración o ese soporte en el contrato del leasing sobre la licencia, un poco reflejaba un poco de desconocimiento tal vez, o de no estar habituado a usar esa figura para poder apalancar esta clase de transacciones. Sin embargo, a pesar de que yo particularmente creo que es altamente recomendable del banco que haya aceptado poder prestarle a un tercero, en este caso Z, un dinero solamente basado en los intangibles y no sobre los tangibles. Y eso a mí me parece que es supremamente importante y recomendable. Sin embargo, creo que hay una afinación en el contrato que vale la pena tener mucho cuidado, hacerla con atención
Y ahí es donde creo que el tema de identificación de los activos intangibles, de qué consiste esos mismos y los derechos de propiedad intelectual asociados, le serviría mucho mejor al banco para mejor entender este tipo de transacciones, para poder hacer mucho mejor, para que la relación entre Z y banco sea armónica y en lo posible sea reproducible en el tiempo con muchas otras transacciones de compañías que están invirtiendo en ese momento en esa clase, en tecnologías o en activos intangibles con terceros colombianos o extranjeros, y que esa comprensión y entendimiento del banco de esa complejidad de temas intangibles que estamos discutiendo en este momento con ustedes, creo que ayuda muchísimo a que, teniendo claridad el banco de cómo hacerlo bien, igualmente le permite reproducir y hacer esas transacciones repetibles con muchas más personas en el mercado. Mauricio Samir. No, bien, aquí el comentario es el reto es cómo soportar estas transacciones con los bancos y que generalmente no pidan garantías mobiliarias como es lo que hacen habitualmente para este tipo de transacciones. Y aquí el éxito es tratar de asegurar la fuente de pago a través de ese contrato de licencia para poder, digamos, soportar este tipo de operaciones. Por eso el ejercicio de soportar este tipo de operación de crédito en el último eslabón de la cadena, basado en los contratos que han firmado con los anteriores, pues fue el vehículo para poder inyectarle recursos a Z y que a su vez Z le colocara recursos a Y y a su vez a X. Si quieres, entonces vamos a la siguiente. Y esta básicamente como que es una diapositiva que resume un poco todo el volumen de transacciones que queríamos comentarles a ustedes. Al final aparece el grupo empresarial W. Y el grupo empresarial W es un grupo empresarial que estuvo interesado antes del contrato que hizo Z y Y en comprar Z. Y le había hecho una oferta. Y estaban en procesos de negociación, de intercambio de información, arrancaron a hacer un poco de due diligence al respecto, pero llegó la pandemia, que ustedes y yo conocemos muy bien, y la pandemia paró muchas actividades comerciales, incluyendo esta transacción. Durante la pandemia pasó lo que les acabamos de relatar entre X y Y Z particularmente. Y el grupo empresarial apareció ya al finales del año pasado diciendo, oiga, empresa Z, yo quiero retomar otra vez el negocio que tenemos pendiente, y ver si podemos efectivamente comprarlos a ustedes. El grupo empresarial quería básicamente comprar la empresa Z y decir, yo quiero comprarlos, ¿cuánto valen ustedes? La empresa Z había hecho, por supuesto, había una oferta específica de W a Z no vinculante antes del contrato con Y. Y eso era un valor X específicamente. Como no se maduró ese negocio, y es otro lo acabamos de conocer, cuando W apareció de nuevo a retomar ese proceso de adquisición y fusión, pues Z ya le dijo, mire, yo la verdad es que ahora ya no valgo lo mismo que yo valía antes de ese contrato, y estamos hablando que estamos prácticamente en la misma vigencia fiscal, sino ya valgo más, tanta plata adicional, un valor importantísimo en dólares. Y por supuesto, aquí el reto va a ser, yo Z, le estoy diciendo eso a W, yo estoy interesado en que usted me compre, que estoy interesado en venderle, siempre y cuando usted pague ese mayor valor agregado, que significa la propiedad intelectual que yo he desarrollado, que está a mi nombre, la propiedad intelectual que yo he logrado tener acceso y uso exclusivo de parte de Z, de parte de Y y de parte de X, que ahora está incorporado en mi negocio y que me ha permitido generar mayor utilidad, reducir costos, ser más eficiente, proveer mejor servicio a mis clientes, a un menor valor para mis clientes, pero un mayor valor para mí, porque puedo generar más transacciones en el mismo periodo de tiempo, reducir enormemente los costos fijos que tenía anteriormente gracias a esta plataforma que hemos implementado. Así que el valor mío es definitivamente superior al que yo tenía anteriormente. Ese mayor valor de la compañía Z estaba sustancialmente apalancado en propiedad intelectual. Y aquí el reto, por supuesto, consiste en esa justificación de cómo se refleja eso en mis libros y cómo efectivamente hacemos esa valuación, esa mayor valuación de la empresa basado y apalancado en sus derechos de propiedad intelectual. Mauricio. Entonces, en ese orden de ideas,
aquí se abre la puerta y es que Z puede eventualmente contabilizar, digamos, esos activos intangibles de propiedad intelectual y simplemente por algo que se llama combinación de negocios, ya les vamos a mostrar un ejemplo, digamos, real hacia adelante para que ustedes vean cómo aparece en ese momento, se configura ese activo intangible de marca, se configura el software, se configura la plusvalía y eventualmente esa cifra de know-how. Digamos, eso es lo relevante. Entonces, me parecería que es más importante ver el ejemplo más adelante, entonces para que le demos contexto, Carlos. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente y ya retomamos ese punto acá. Listo. Yo solamente quiero retomar un poquitico el último punto que ustedes dan acá, el nuevo flujo de negocios adicionales para empezar, X, Y, Z, Y y X, por favor. Y regreso a esta diapositiva simplemente para mencionar esto. Si ustedes ven ahí hay una línea de una transacción F y una transacción H con el grupo empresarial W de X y Y. ¿Y por qué llamamos la atención al respecto? Porque evidentemente el grupo empresarial está comprando Z. Y ahí hay un negocio, y hay un contrato, y hay una relación comercial entre los dos. Pero como estamos hablando de propiedad intelectual que estaba, que era de propiedad de Y y propiedad de X, pues ahora el negocio no va a ser con Z, como estaba en las transacciones G y las transacciones X que hemos conversado, sino ahora el negocio es con W, y W es un grupo empresarial enorme, global. Eso significa para X que ya no va a tener una sola licencia con Y para la empresa Z, sino va a tener una licencia con un grupo empresarial en varios países del mundo, en diferentes jurisdicciones del mundo, que eventualmente significa la multiplicación del uso de los derechos de propiedad intelectual y de su plataforma tecnológica por el grupo empresarial W en varias partes del mundo. Igualmente para Y. Eso significa, por supuesto, mayor valor porque va a haber un mayor flujo de ingresos al que estaban teniendo ya con Z, que era importante para ellos, pero que ahora se iba a multiplicar por X, dependiendo del número de empresas que empezaran a implementar esa solución. Y lo interesante con W es que W efectivamente reconoció ese mayor valor de Z y le interesó de manera importantísima poder acceder a la plataforma tecnológica de Y, poder acceder al uso de la propiedad intelectual de la tecnología de X, y por supuesto eso inmediatamente activó unos contratos adicionales de licencia entre X a W y entre Y a W, un mayor flujo de regalías para X, un mayor flujo de regalías para W, y sustancialmente apalancado otra vez única y exclusivamente en propiedad intelectual, en su propiedad intelectual. Por eso, parte del componente importante, y lo ha resaltado Samir en muchas ocasiones, es asegurar y proteger adecuadamente esa propiedad intelectual e identificarla para poderla usar en esas transacciones comerciales puede generar un valor interesante, y en este caso era parte del ejercicio que queríamos mostrar con este ejemplo que queríamos traerles para discusión a ustedes, y es como X y Y terminan beneficiándose de manera importante de esa relación entre Z y W porque les permitió generar, multiplicar de manera importante, de manera exponencial las regalías y los beneficios económicos que derivarían del uso de su propiedad intelectual y sus plataformas tecnológicas por el grupo empresarial W. Bien, entonces eso, vamos a esta para tratar de ir cerrando. Sí, señor. Esta gráfica básicamente lo que intenta es resumir lo que ya hemos venido conversando. Desde el punto de vista técnico y legal, el tema de la caracterización de los activos intangibles, el tema de establecer cuáles son las diferencias técnicas y legales en la protección, uso y monetización de esos diferentes tipos de propiedad intelectual y su aseguramiento. Cuando hablo de aseguramiento, es aseguramiento de la titularidad para tener el control sobre esos derechos de propiedad intelectual. Es posiblemente de las actividades más interesantes, más útiles para hacer, más emocionantes para hacer, y como estamos en el ejemplo, creemos que ayudó a X y a Y efectivamente a generar un mayor valor, y finalmente a Z en su negociación con W. Entonces, la caracterización técnica de los activos intangibles es muy importante para que, en lo posible, superemos el error que les comenté yo anteriormente de esa evaluación inicial que tenía la empresa X de sus abogados en el exterior, que le estaban diciendo, no se preocupe que esto con derechos de autor es suficiente. A la vez, si hubieran hecho eso, posiblemente habrían generado menos valor en general en toda la cadena de transacciones que acabamos de comentar. Por eso, hacer una caracterización técnica adecuada de eso y poder
mejor evaluar cuáles derechos de propiedad intelectual hay, cómo protegerlos, hacer el esfuerzo de protegerlos y asegurarlos adecuadamente a nombre de la empresa es extremadamente importante, y para eso es clave identificar quiénes son los actores, quiénes son los inventores, quiénes son los creadores, cómo está la cadena de cesión de esos derechos y qué clase de derechos de propiedad intelectual se deben proteger y en dónde, no solamente en Colombia, sino eventualmente vale protegerlo, como en este caso, en 15 países del mundo, y cuando eso fue en 15 países del mundo para un grupo empresarial global, resultó altamente atractivo porque significa que esa propiedad intelectual no estaba solamente en Colombia, reducida a las fronteras colombianas, sino adicionalmente estaba expandida en 14 de los mercados más importantes del mundo, donde ellos tenían una presencia activa, importante, permanente, y que les generaba igualmente valor y que los obligaba igualmente a tener que pagar licencia o permiso de uso a X y a Y por el uso de su plataforma tecnológica y sus derechos de propiedad intelectual. Nosotros tenemos, y digamos en aras de liberar un poco el tiempo, Sonia, si te parece, ¿por qué no? Hacemos un pare ahí, tenemos un poquito más de contenido en otros temas, pero si quieren abrimos un poquito el espacio para preguntas, respondemos esto y luego enganchamos un poco de 2 o 3 temitas puntuales que queremos contabilizar a partir, digamos, clarificar a partir de este documento. Este es como la hoja de ruta de las empresas que quieren empezar a evaluar estos temas desde las 5 aristas. Y tenemos alguna ampliación en algunas de estos puntos que son temas relevantes, pero esa la podríamos hacer eventualmente con algunos ejemplos. Entonces, yo no sé si abrimos el micrófono para preguntas, Claro o si que quieres sí. si alguien tiene alguna pregunta, de pronto, Janier, que nos tenía una pregunta aquí sobre algo en el chat que nos pusieron más largo, o hablamos del tema de la editorial, o cómo lo quieres manejar. Claro que sí. Yo creo que abrimos el micrófono para hacer las preguntas y ya hemos tenido acá varios ejemplos en los que podemos ir contestando varias de una vez. Entonces, los invito a que hagan directamente las preguntas a los expositores con micrófono abierto. ¿Qué preguntas tenemos? Hola, buenas tardes. Habla Janior Castañeda. El tema muy interesante, pero muchísimo. Yo pues había puesto en el chat algo acerca de pensar, por ejemplo, en un desarrollo local, qué sé yo, como un emprendimiento, para tratar de ponerlo en términos más aterrizados. Entonces la pregunta iba enfocada a entender el tema de en dónde va clasificado. Entiendo, va en invenciones y patentes. Quisiera saber qué es lo mínimo que se debe registrar, ante quién se debe registrar, si es sano hacerlo a nombre de la persona que tuvo como este tipo de invención o a nombre de una empresa, por qué uno o por qué el otro, y más o menos costos asociados y cosas de ese estilo, ¿sí? Es eso. Muchas gracias. Jenny, gracias. Gracias por la pregunta. Me tomo el atrevimiento de intentar responderla. Lo primero, ¿cuál es el mínimo que uno debería proteger? Esa pregunta es espectacular y me la hacen todos los días mis clientes. Y lo clave aquí es hacer 2 trabajos que me parecen importantes. Uno, hagamos la caracterización de todos los activos intangibles, todos. Hagamos un inventario de activos intangibles y derechos de propiedad intelectual que están asociados a los mismos. Todos. Y por cada uno de esos activos intangibles, miremos cuántos derechos de propiedad intelectual pueden estar asociados. Idealmente, en el mundo ideal, ¿cuántos son? Y ahí hacemos un tema de priorización, que es básicamente su pregunta. ¿Cómo hacemos para identificar qué protejo primero? ¿Protejo la marca primero? ¿Protejo la patente primero? ¿Protejo el secreto empresarial primero? ¿Protejo el derecho de autor primero? ¿O puedo proteger más de uno simultáneamente y puedo generar mayor valor con uno y otro? Y parte de la respuesta a eso tiene posiblemente 2 áreas interesantes. Uno, por supuesto, ¿cuánto vale eso? Y usted lo acaba de preguntar, ¿cuánto vale eso? Y ya mencionaba yo anteriormente que una patente de invención puede estar perfectamente valiendo por cada país a donde yo quiero una patente de invención entre $5,000 a $15,000. Así que esa inversión no es barata, no es económica hacerla, pero puede ser estratégica hacerla. En este caso, le pasó exactamente lo mismo a X. X hizo esa misma pregunta. El derecho de autor no me vale nada. Vale nada, solamente tengo que decir esto es un desarrollo del derecho de autor y nació el derecho de autor. Y si quiero registrarlo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, me vale 0 pesos, ni un solo peso, gratis. Lo puedo hacer online, yo mismo.
sin ninguna dificultad. Me vale 0 pesos. La pregunta en ese momento era, ¿es suficiente el derecho de autor para mi modelo de negocio y lo que yo quiero hacer monetizando mi propiedad, mis activos intangibles? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, sigue con derechos de autor. Pero si la respuesta es posiblemente no, o le doy una ventaja competitiva a mis competidores, o renuncio a esa ventaja competitiva si no protejo todos los derechos de propiedad intelectual, aquí el tema del presupuesto significa cómo yo apalanco adicionalmente esa protección que yo necesito. Y en este momento ahí tenemos unas buenas noticias, es que el Estado ha venido por los últimos 6, 7 años financiando a pequeñas, medianas empresas, emprendedores y grandes empresas todo este tema de protección de propiedad intelectual, particularmente aquellos que son más costosos como patentes de invención. Secretos empresariales, por favor, siempre protéjalos, siempre protéjalos. ¿De quién depende la protección del secreto empresarial? De usted, empresario. Únicamente de usted. Lo más importante, mantenga el secreto. Asegúrese de poder tomar las medidas razonables para mantener el secreto. ¿Eso qué es? Contratos de confidencialidad. ¿Eso qué es? Eso es firewalls en sus sistemas de información. ¿Eso qué es? Eso es restringir el acceso de personas con aparaticos para poder reproducir y copiar la propiedad intelectual suya o sus datos tecnológicos a sus zonas de investigación y desarrollo o a sus zonas donde usted está creando cosas, etcétera. Esas medidas razonables vale la pena protegerlas. Entonces, proteger la propiedad intelectual es estratégico, hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que poder hacer esa priorización con base en costos, con base en cómo yo quiero tener una posición competitiva en el mercado y en lo posible poder hacer una identificación y una caracterización técnica y jurídica lo más cercana a la realidad posible y lo más juiciosa en compatibilidad con el modelo de negocio en Colombia o por fuera de Colombia, de tal manera que uno pueda reflejarlo muy bien en las transacciones que va a hacer posteriormente con sus clientes o con sus potenciales clientes y buscar igualmente el apalancamiento financiero en el sistema financiero común y corriente o eventualmente en oportunidades que están ofreciendo el Estado colombiano u organizaciones del Estado colombiano como el Ministerio de Ciencias, por ejemplo, Impulsa, el SENA, muchas otras organizaciones, incluso locales. La alcaldía de Bogotá, por ejemplo, ha hecho mucho de eso. Las alcaldías de varias ciudades del país lo están haciendo en este momento de manera importante y que le permite igualmente apalancar esos procesos, inclusive internacionalmente. Muchos de mis clientes, por ejemplo, aplican a grants en los Estados Unidos y con eso apalancan financieramente esto y en ocasiones, inclusive en procesos de primera ronda de inversión, uno puede apalancar esa clase de procesos de protección si uno sabe presentarlo de manera adecuada. Entonces espero que esto haya ayudado a responder un poquito la inquietud. Yo quería complementar a Carlos, que eso es clave lo que menciona él, y en cuanto al tema de, si yo me voy a un venture capital a hacer levantamiento de capital, por ejemplo, es mucho más valioso para esos inversionistas ver que ustedes como empresarios son juiciosos en la identificación y gestión de todos esos activos intangibles, porque realmente ahí le hace tomar una decisión mucho más sencilla, porque dice, venga, este tipo fue juicioso en seleccionar e identificar cuáles eran esos activos, sean tangibles o sean intangibles, pero pues vemos que los intangibles son los que están creando mayor valor. Entonces, al hacer esto, van a ver, oiga, aquí podemos generar valor de otra, le vamos a invertir y podemos generar incluso mayor valor de acuerdo con lo que él tiene. Entonces, eso es importantísimo. Y un elemento que mencionaba Janior en la pregunta es si es conveniente registrar nombre propio como persona o como empresa. Hay unas figuras súper interesantes que uno puede hacer, porque fíjense que si uno lo hace como persona natural, socio de una empresa, ¿sí? Y estos derechos de propiedad adscritos o atados a un activo intangible que se pueden explotar económicamente, si yo los tengo a mi nombre, en algún momento yo puedo hacer quizá una transacción de aporte a capital. Al hacer una transacción de aporte a capital, ¿qué pasa? Yo en ese momento puedo contabilizar ahí sí el activo intangible. Entonces, fíjense que comenzando en startups o en emprendimientos de base tecnológica, por ejemplo, muchos de estos desarrollos podrían, estos desarrollos tecnológicos los podría uno hacer a nombre propio, como socio, y en algún momento hacer una sesión. Luego, obviamente,
previo, perdón, obviamente, de una evaluación de ese activo intangible, porque no es que yo lo cedo y digo, esto lo voy a aportar por tanto, no, tiene que ser una evaluación objetiva que cumpla unos requerimientos normativos, que eso está determinado por la profesión del evaluador, que tienen que tener ciertas coherencias, y esos son esos estándares de evaluación que se tienen que cumplir, porque yo no puedo darle un valor que yo quiera, sino que tiene que ser objetivo para poder aportar ese activo intangible dentro de los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay una transacción de por medio. ¿Preguntas? Carolina Mazo tiene una pregunta, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Buenas noches para todos y gracias por este espacio tan interesante donde pues uno aprende, ¿no? Yo soy la persona que escribió sobre el tema de las editoriales universitarias. Generalmente se suscriben contratos de edición con los autores donde se pactan ya sean regalías en ejemplares o en plata, ¿sí? Y en el tema de licencias de traducción, compra de derechos o venta de derechos, también se pacta un fee periódicamente al titular de los derechos. En ese sentido, quisiera que me orientaran, por favor, cómo hacer la contabilidad teniendo en cuenta las NIF, porque estuve leyendo el asunto y como que no es tan claro. No sé si es un tema que obedece más a la política institucional de acuerdo a lo contable y financiero. Gracias. Si quieres, vamos 2 diapositivas más donde tenemos un poquito el tema y lo explicamos con un poquito de teoría, que podría ser la respuesta. En las píldoras, 1, 2, 3. Otra. Otra. Esto. Bueno. El anterior. Bien. Entonces, para responder tu pregunta, entonces, ¿qué tiene que cumplir un activo para que sea reconocible? Entonces, si cumple la definición de activo intangible, que la tienes ahí escrita, un bien o un derecho que posee la empresa, que es identificable de carácter no monetario y sin apariencia, que se prueba de manera fehaciente que puede generar beneficio económico a futuro y que se pueda medir con fiabilidad. Ahí eventualmente se reconoce un activo intangible, pero el tema aquí de fondo es que hay unas restricciones dependiendo de si la empresa es grupo 1 o grupo 2. El tema más simple para no enredarte es si existe una transacción económica en donde se intercambie, digamos, la propiedad de esos derechos. Entonces, si hay una cesión económica de esos derechos que está haciendo no sé, el que escribió el libro a la universidad para que la universidad se usufructe de esos derechos, esa transacción económica sí puede ser reconocida en el estado financiero. De lo contrario, digamos, no se puede. Digamos, primer tip, debe haber una transacción económica. El segundo tema, si esos derechos han sido desarrollados internamente, es decir, a través de un profesor que está en la planta de personal y generó digamos, un libro y lo empieza a vender la entidad va a empezar a recibir, digamos, la rentabilidad que genere la venta de libros, pero eventualmente no puede reconocer en sus estados financieros las posibles regalías que puede tener el libro. Solo sí lo puede hacer si hay una transacción económica. ¿Estamos claros hasta ahí? Digamos, como para asegurarnos de que... Sí, sí, señor, gracias. Bien, digamos, ese es es un poquito complejo, pero queremos ser lo más práctico posible para que lo tengas claro. ¿Preguntas? ¿Qué más preguntas tenemos? De pronto hay un punto el que no hemos aclarado tanto y es el tema de valoración de los activos intangibles. Entonces me parece que hemos cubierto un poco todos los puntos, pero ese falta de énfasis. Entonces, si les parece, les cedemos la palabra a Samir para que les hable un poquito de, bueno, y cómo se valoran ese tema de los activos por una conversación que estaba teniendo aquí con Francisco en el chat. Entonces, Bueno, fíjense que hemos hablado a lo largo de la presentación de cómo deben crear, o sea, por qué las empresas tienen que crear valor, ¿sí? Y cómo crean valor, cómo todo esto se está
y terminando a través de una economía del conocimiento en donde el valor de las empresas está determinado hoy en día por activos intangibles de propiedad intelectual. Entonces, dentro de los estándares de evaluación de los activos intangibles de propiedad intelectual, el primer punto, y si quieren vamos a la diapositiva de los estándares, por favor. La siguiente. Esa. En el momento en que nosotros identificamos qué es lo que en el punto 1 llamamos marco legal derechos de propiedad intelectual, tenemos ya el primer insumo para poder evaluar activos intangibles de propiedad intelectual. Y esto es importantísimo porque en la medida en que yo haga esa identificación y vea cómo cada uno de esos derechos de propiedad intelectual atados a un activo intangible están creando valor, yo tengo el insumo necesario para empezar a utilizar métodos de evaluación. Adicional a eso, hay un punto importantísimo y es que cuando ustedes van a hacer transacciones de evaluación de activos intangibles de propiedad intelectual, donde hay diferentes elementos que deben, ¿para qué los van a evaluar? ¿Sí? Esto lo debe hacer una persona que tenga, digamos, los cumplimientos normativos que estipulan, en este caso, en la Ley 1673/2013, que es la regulación de la profesión del evaluador, en 13 categorías que dispuso el gobierno a través de la certificación ante organismos autorreguladores. En este caso hay dos creados, el ANAB y el ANA, ¿sí?, que están adscritos al registro abierto de evaluadores. Entonces, cuando ustedes van a hacer todas estas transacciones o estos ejercicios de evaluación, es importante que quien haga estos ejercicios, así como lo hacen en los inmuebles unos evaluadores certificados ante la lonja, que si van a ser para activos intangibles o activos intangibles especiales para temas de perjuicios, lucro cesante, daño emergente, lo haga un evaluador certificado en estas categorías. Ya con esto, entonces, vemos que se crea valor con la identificación, se crea valor con la transaccionalidad que puedan generar esos activos intangibles. Entonces, aquí ya tengo que empezar a mirar cómo yo contabilizo o cómo me acojo a las normas contables de reporte financiero, a todas las normas internacionales de información financiera, que era un poco lo que mencionaba Mauricio, que está básicamente estipulado en dos normas, la NIF 38 y la NIF 18. ¿Sí? De ahí se desprenden otro tipo de normas como la NIF 3, la NIF 13, combinaciones de negocios donde yo puedo hacer activaciones de activos intangibles de propiedad intelectual. ¿Sí? Yo tengo que tener muy en cuenta eso porque yo puedo tener intangibles identificados pero que no sean activos o que no están creando valor, ¿cierto? Al no crear valor, pues yo no los puedo evaluar. Entonces no puedo hacer una transacción porque no está generando un beneficio económico. Fíjense que no todos los intangibles tienen la potestad de ser activos, porque puede que no generen un beneficio económico, o puede que no se puedan enajenar. Y un ejemplo que nos han puesto muchas veces es, yo puedo enajenar la marca Alpina, por ejemplo. Eso es muy complicado. Si yo enajeno la marca Alpina del establecimiento comercio de la empresa Alpina S.A., pues en el momento en que haga eso, ¿qué pasa con la empresa? Sí, lo compra, seguramente si la enajeno porque quiero hacer una transacción, en esa combinación de negocios el que la compre, pues tiene su contabilización. Pero pues es algo que le puedo dar un valor, pero no la puedo evaluar, lo que es evaluar cumpliendo esos estándares. En el sentido que no es enajenable porque se pierde del sí del negocio, ¿sí? Entonces, dentro de estos elementos... Samir, coge un ejemplo de, por ejemplo, hay personas conectadas en el sistema, digamos que tienen que ver con el sistema financiero. Entonces, la aplicación que está haciendo un banco para sus usuarios, y conceptualicemos con ese ejemplo. Ok. Entonces, fíjense que aquí hay un desarrollo importantísimo de creación de valor dentro de los bancos. O sea, el banco está generando un desarrollo y hay que identificar cuáles son los elementos que crean valor dentro de este desarrollo. Primero, la creación como tal de la aplicación. Segundo, los datos que obtienen a partir del uso de esa aplicación por parte de los usuarios. ¿Por qué?
¿Y esto por qué es importante? Porque acá, en la medida en que el banco tenga datos que le permitan predecir cómo segmentar a sus clientes, cómo llegarles de cierta manera con ofertas a sus clientes, de esta manera el banco está creando valor y esto le está generando un valor diferencial quizá hasta ante sus competidores. Entonces esto pasa constantemente en las áreas de innovación y desarrollo de los bancos, porque están peleando a ver quién sale primero con la aplicación, ¿sí? O con un desarrollo que determine, que le genere una buena experiencia a su usuario y su cliente, ¿sí? Entonces ellos empiezan a crear ese valor diferencial a partir de esos desarrollos donde tienen que identificarse cada uno de esos activos intangibles de propiedad intelectual. Por eso es tan importante el análisis técnico-jurídico de cuáles son. Muchas veces se cierran esos derechos de propiedad intelectual a marcas y derechos de autor y se olvidan de elementos tan importantes y claves como el secreto empresarial. Y en las implementaciones o en la puesta en marcha de esto, yo, si voy a hacer una transacción con un tercero, estoy dejando valor sobre la mesa, si yo, como lo vimos en todo el evento. Entonces, fíjense que la investigación de creación de valor diferencial es lo que hace que tengan valor las empresas. Con todo este insumo, es que yo ya empiezo a utilizar un enfoque o un método de evaluación para saber cuánto vale ese activo intangible de propiedad intelectual, ¿sí? Aquí ya empiezo a utilizar métodos determinados. No sé si nos podemos devolver a la diapositiva del cuadrito, por favor. Sí, hay que ir cerrando, Samir, por temas de tiempo. Listo. Simplemente, dependiendo del activo intangible de propiedad intelectual, yo puedo tener unos enfoques que tienen mayor prioridad que otros. Entonces, por ingresos, por mercado o por costos, ¿sí? Yo tengo que identificar cuáles son esos activos intangibles de propiedad intelectual, cómo crean valor y a partir de esa creación de valor, en ese momento es que yo hago la evaluación. Esto es clave que ustedes tengan toda esa gestión de los estándares de evaluación porque no es simplemente montar un Excel, sino identificar todos estos elementos. Y dentro de los informes de evaluación, que puede que no se contabilicen en los estados financieros, sí se revelen dentro de las notas de los estados financieros, ¿sí? A través de ese mismo informe, donde yo en ese informe como evaluador certifico que estos activos intangibles valen tanto por X, Y, Z razón, dentro de los cuales están el tema jurídico, el tema contable, que cumple todos sus elementos contables y normativos, y que crean valor de esta forma. Entonces, digamos que eso encierra un poco el tema de la valoración o evaluación de los activos intangibles. Sonia, hay mucho tema, este tema da para hablar mucho, pero creemos que queremos cerrar ahí. Le damos gracias a los asistentes por tenerles un poquito de paciencia. Esto es un tema que se va largo, sobre todo que no es fácil ponerlo en blanco y negro. Hemos tratado aquí de mezclar elementos de tipo legal, contable, muy poco de tributario, pero el mundo tributario es muy grande y de tipo financiero de cara a que las personas, los CIOs y los CFOs tengan un mapa de cómo abordar esto en las organizaciones. Le damos agradecimiento a Ricardo, a ti por permitirnos compartir un poco este material y generar un poco de conocimiento en estos temas. Esto es un tema de novedad y va a seguir creciendo en boga y los retos empresariales en estos puntos, pues cada día yo creo que los ejecutivos los van a sentir. Entonces, pues esperamos que haya sido de su interés y agrado y de nuevo gracias. Bueno, muchas gracias Carlos, Samir y Mauricio. Creo que este tema es bien interesante. De cara de los CIOs en nuestra comunidad se han desarrollado los mayores activos intangibles de nuestro país y de cara de los CFOs pues también es bien importante porque hemos identificado que en la mayoría de las compañías tenemos activos intangibles. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Ahí les estamos informando si creamos un escenario nuevo para seguir profundizando en esos temas. Y mil gracias a todos por su participación. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias.